Mis queridos, sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro espacio semanal Tiene la Palabra Diputado. Contentos estamos de poder contar esta historia, de revelar información de utilidad y de relevancia para el país desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. En esta oportunidad, y sabemos era una deuda de contenido con nuestra audiencia, vamos a hablar de las funciones y del rumbo que en esta nueva Asamblea Nacional va a tomar la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque la gente que se nos acercaba o que nos escribía por redes sociales nos decía que era importante saber cuáles y cuántos son esos casos de corrupción que se va a encargar de investigar la nueva Asamblea Nacional. El diputado Richard Arteaga nos acompaña en esta entrega, diputado por el Estado Anzoátegui y también miembro por segunda vez ya de la Comisión de Contraloría. Así que es bueno que esté con nosotros, diputado, bienvenido, porque nos puede hablar de qué quedó en el tintero, de lo que quedó pendiente, de los casos engavetados, de las cosas que no avanzaron, pero también, por supuesto, de esa deuda, si se quiere, moral, que tiene la bancada de la oposición con sus electores, ¿no? Porque sí, el tema de la corrupción es uno de los más importantes en este momento político que vive el país. Sí, efectivamente, muchas gracias por la invitación y también quería agradecerle a toda la gente que tiene la oportunidad de vernos en este momento. Nosotros, desde la Comisión de Contraloría, tenemos un gran reto ante el país. Primero porque la Comisión de Contraloría se encarga de todo lo que es el control del gasto público, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional y municipal. O sea, controlas todo lo que es el gasto público y le hace seguimiento, y por eso es tan importante en un país donde todos sabemos que el control sobre el Ejecutivo en los últimos años no ha sido eficiente porque tenemos unos poderes públicos politizados, y hay que recordar que la antigua Asamblea Nacional, a pesar de ser mayoría en votos nosotros, la realidad política era que ellos tenían muchos más diputados por una de estas aberraciones del sistema y podían controlar todo lo que era el tema de las decisiones políticas dentro de la Comisión de Contraloría. Eso ha variado ahora mucho porque ahora se invirtieron las cargas, ahora la mayoría de la unidad democrática es mayoría, no una mayoría para aplastar a quien hoy es minoría, sino una mayoría para buscar la verdad en todos estos casos que quedaron pendientes, pero también para impulsar proyectos de ley que lamentablemente la bancada oficialista engavetó. Aquí quiero hablar y hacer referencia a lo que fue la ley, todo lo que fue la reforma de la ley de Contraloría. Aquí hay lo que fue la reforma de la ley de anticorrupción, contra la corrupción, que se iba a denominar ley anticorrupción. Este proyecto de ley tuvo una razón de ser. Se establecieron lo que era la responsabilidad del nepotismo, y lamentablemente cuando llegó a la Procuraduría General de la República, que en ese caso la ejercía quien hoy es diputada, primera dama Cilia Flores, bueno, fue engavetada y no fue discutida. No fue discutida obviamente por la cantidad de empleados que eran familiares de la primera dama, quien hoy primera dama, pero que en aquel momento era presidenta de la Asamblea Nacional, pero luego fue parlamentaria, fue procuradora. Bueno, esa ley quedó engavetada y no se quiso discutir más, aun cuando se aprobó aquí en este seno de esta Asamblea Nacional en primera discusión. ¿Cuál era la razón por la que esa ley no avanzó y cuál sería el interés de la entonces procuradora para impedir el avance de la ley? Ese proyecto de ley, Mariana, tenía varios contenidos importantes. Primero, el tema de establecer responsabilidades al nepotismo en la función pública. Y segundo, tenía una responsabilidad política también que se le daba a quienes hoy no son funcionarios públicos, pero manejan fondos públicos, que son los consejos comunales. O sea, podías aplicar responsabilidad política a consejos comunales que desviaran los fondos públicos para lo que estaban destinados. Entonces era una ley que ellos decidieron engavetar y no quisieron seguir discutiendo. Pero así como esa, la ley de transparencia, que tampoco les interesaba, no les gusta todo. ¿Cuál es el espíritu de esa ley? Bueno, que todo el mundo sepa todos los caminos. En primer lugar, tengas acceso a la información, tengas acceso directo a cómo son los canales de licitación, a que sea publicado en la web, que sea lo más transparente posible,
para lograr un mayor control, no solamente de quienes tenemos la labor de ser contralores, porque el rol del Parlamento hoy en día tiene dos roles fundamentales, que es el rol legislativo, crear leyes que sean útiles para la función pública, pero también tiene un rol contralor, que es el rol parlamentario de hacer seguimiento a todo lo que es el gasto público. Ahora que menciona, diputado, los consejos comunales, yo quiero remitirme incluso más atrás en la historia de la Revolución Bolivariana, cuando el presidente Chávez aprueba recursos para, desde el Fondo Único Social, que fue una gran caja chica, viciada de corrupción, desde hace muchos años se habla de eso y poco se profundizó en esas investigaciones, los fondos zamoranos, que al final usted recorre esas fincas, hay algunas entre el Estado Anzoátegui y el Estado Monagas, y están abandonadas, jamás produjeron lo necesario, pero además las empresas expropiadas que no rinden necesariamente y que la productividad de esas empresas ha disminuido, denuncian los propios sindicatos de los trabajadores de allí. No es un invento de los periodistas, ni es del interés de nadie que eso no funcione, lo ideal sería que funcione. Es decir, esto tiene es tan amplio el espectro de lo que ustedes tienen que investigar, pero la pregunta tiene que ver con lo inauditable o lo que la gente percibe como inauditable. Por ejemplo, los consejos comunales. ¿Quién audita eso? ¿Cómo se audita eso? ¿Cómo se sabe cuánto gastaron y si se lo llevaron o no? Sí, esto es importante y tu pregunta viene al caso porque la nueva Comisión de Contraloría acaba de crear una subcomisión que no existía anteriormente, que era la subcomisión de asuntos comunales y que tiene que ver con los fondos que van a los consejos comunales. Esta subcomisión está por definir quién la preside. Entre las personas que está propuesta es que yo presida esa subcomisión. Nosotros creemos que el control del gasto público tiene que ser exhaustivo. Tienes aquí, así como tenemos que investigar lo grueso, todo lo que fueron los más de 20 mil millones de dólares que administró Cadivi, así como tenemos que investigar todo lo que tiene que ver con todas las petros que existen en la faja del Orinoco, que todo el mundo sabe que, hacen violación de todos los procesos licitatorios, lo que son paradas que son ya programadas, las ejecutan como emergencia, o sea que no tienen ningún tipo de control. Y ahí hay que recordar que ahí se van dólares porque son contratos mixtos, tanto en bolívares como en dólares. Y ahí está una de las fugas de grandes capitales de los venezolanos. Pero también hay que investigar, aquí hay que recordar que este gobierno no quiso dejar investigar el caso de Hidalgo Bolívar, que todo el mundo en este país y ellos mismos, incluso el oficialismo, lo catalogaba como uno de los delincuentes más grandes que había parido América, pero que lamentablemente cuando les interesó en una coyuntura electoral, los trajeron con la alfombra roja. Vamos a hacer una pausa, diputado, porque yo sé que esta lista es muy larga y sé que nuestra audiencia va a estar muy atenta de qué se van a ocupar próximamente. Si se quiere, la suya, la Comisión de Contraloría junto a la de Política Interior son las que más trabajo van a tener en los meses por venir. Así que le pido que nos acompañe. En segundos estamos de vuelta con ustedes aquí en Tiene la Palabra, diputado.